Hola, nosotros estamos en una transmisión. Leeremos del libro de Pesach, el artículo de Rabash. Cada séptimo que santifica, el artículo lo pueden descargar en nuestro sitio Capsio él. También se pueden hacer preguntas durante la clase a través del sitio Rab. Bueno, continuamos con nuestro proceso. Nosotros nos encontramos en un ataque para la conexión entre nosotros. Esto simboliza la salida de Egipto, que en verdad la salida de Egipto es la salida de nuestro ego. Es toda debe realizarse en la conexión entre nosotros y por eso tratamos de realizarlo. Precisamente ahora, en estos tiempos, nos encontramos en los días del coronavirus, que también nos ayuda para conectarnos, porque con eso nos asentamos en el sistema de Internet, nos conectamos entre nosotros, comenzamos a estar cada vez más asentados en nuestros moldes, en nuestros entornos, para arreglar las relaciones entre nosotros en una forma más estrecha, más interior, más virtual, para que nos sintamos que todos vivimos en el mundo virtual, en un proceso virtual, hasta que eso se convierte en una vasija espiritual. Entonces, por el momento vamos a continuar. Sí. Estamos leyendo el libro de Pesach, el artículo cada séptimo en bendecir 2. Comenzaremos el artículo. Los sabios han dicho. Los sabios dijeron. Por eso debemos comprender por qué no nos ha dado el Creador la fuerza a la persona para que pueda vencer la inclinación al mal. Y si no está eso en manos de la persona, ¿por qué el Creador no hace todo? Es decir, ¿por qué necesitamos que la persona haga una guerra con la inclinación al mal y el Creador solo le ayuda? Pero si la persona no entra en una lucha, no tiene ayuda del Creador. ¿Para qué necesita el Creador que la persona haga una guerra y luego le ayuda? Como han dicho los sabios, siempre preferirá a la persona la inclinación al bien o la inclinación al mal. Y Rashi ha dicho que haga con él una guerra. Significa que antes la persona necesita entrar en una guerra y luego el Creador llega y le dice, y le ayuda, perdón. Mi maestro dijo sobre lo que Abraham preguntó al Creador, ¿cómo sabré que lo heredaré? Le dijo a Abraham, sabrás que tu semilla será ajena en una tierra extraña. Fueron castigados 400 años y luego saldrán con un gran tesoro. Dijeron los sabios, porque vio la promesa que le prometió el Creador, que dijo, te daré a ti esa tierra para que la heredes. Entonces, ¿cómo lo sabré? Porque no hay luz sin cli. Él no vio que sus hijos tendrán la necesidad para alcanzar estos logros, sino que sea suficiente para ellos un poco. Ellos estarán en el exilio y querrán salir del exilio, y sin ayuda no podrán salir del exilio de Egipto. Por lo tanto, por medio de esto deberán recibir de él la ayuda. Y cada vez tendrán,
y luego necesitarán la luz de la Torah, porque solo la Torah es un condimento. Eso es la forma que dice en el Sagrado Zohar: el que viene a purificarse se le ayuda. Y pregunta, ¿con qué? Y responde, con el alma sagrada. Zah, una frase en arameo. Resulta, con esto podemos interpretar. Con eso necesitarán la ayuda del Creador, y por medio de esto tendrán las vasijas para recibir la heredad de la tierra. Con eso podremos saber lo que preguntamos, lo que significa que el que va en el camino del Creador para llegar a las acciones, que significa todo el séptimo que bendice. Y mi maestro ha dicho, el séptimo significa que está en mí. Y según esto, significa que cuando la persona santifica su punto en el corazón como debe ser, entonces comienza a entrar en el exilio de Egipto. Y comienza a ver cada vez cuán alejado está del acto de otorgamiento. Y entonces se forman en él las vasijas, es decir, las carencias, que estas carencias puede luego llenarlas el Creador. Resulta que uno debe comenzar con la guerra para tener los kelim y la necesidad de la salvación y la ayuda del Creador, que es lo que dijeron. Si no fuera porque el Creador le ayuda, no podría vencerlo. Resulta que es a propósito que no le dio al hombre la capacidad de ganar la guerra, porque mediante la guerra el hombre consigue los kelim y las carencias por la abundancia. Por eso se necesitan ambas cosas, que el hombre entre en la guerra para conseguir los kelim. Y la ayuda que se necesita, que precisamente es el Creador quien le ayuda, para que mediante esa ayuda consiga la heredad de la tierra, que el Creador prometió a Abraham: en paz descanse. Resulta de esto que según su obra significa lo contrario a lo material, porque en lo material, cada vez que se da un buen trabajo, entonces se paga por la calidad del trabajo. Aquí, por lo contrario, porque cuando más ve uno que no es capaz de nada respecto a la Kedusha, a la santidad, entonces necesita de una ayuda mayor. Por eso debe dársele cada vez una ayuda más grande, es decir, un logro mayor. Resulta que su recompensa es mucho mayor en relación a su obra, que uno ve su carencia y está capacitado para recibir un llenado más grande. Ese es el significado de va y no hace. Fue a la guerra y no hace. Es decir, no puede hacer que todos sus actos sean en nombre de los cielos. Le dicen, la recompensa está en haber ido, que precisamente cuando va y no hace, necesita de la ayuda del Creador. Precisamente así recibe la heredad de la tierra. Rav, ¿qué vemos aquí? Tenemos prohibido estar sin trabajo, sin esfuerzo. Pero el propósito debe estar entre nosotros, y nosotros con relación a esta meta necesitamos todo el tiempo avanzar. Y donde nos detenemos, que no nos permiten avanzar, nosotros tenemos que gritar y pedir. Sin pausa, como niños. No le sirve, grita hasta que vos venís y le ayudás. Igual tenemos en la espiritualidad. Debemos tratar con todas nuestras energías, avanzar, conectarnos, y de luego en la conexión debemos ver al Creador. Y si no marcha de alguna forma, nosotros gritamos, pedimos, rezamos, hasta que sucede. Es lo que debemos hacer. Y
Y en relación con cuánto nosotros hacemos el esfuerzo y no tenemos éxito con relación a esto, que tengamos esa exigencia para la corrección, para la ayuda. Preguntas. No hay. Bueno, excelente. Entonces el caso es muy simple. No detenernos en ningún lugar. Si vos te encontrás, si un anhelo para gritar significa que no has hecho suficiente esfuerzo. Y por eso hace un esfuerzo tal que explotes. ¿Por qué no tenés éxito? Y pedid al Creador que lo haga por ti. Eso significa el Creador finalizará por mí. Yo comienzo el acto y el Creador finalizará el acto. Y siempre es así. Es decir, que yo necesito hacer esfuerzo y hacer el trabajo como si tuviera éxito y ver que no tengo éxito y entonces grito. Y entonces el Creador ayuda. Jerusalén. Pregunta, ¿qué debemos buscar, el llenado o la carencia? ¿Cómo es el trabajo entre los dos, Rab? Yo busco la adhesión con el Creador, que para mí es un llenado. Y si yo en vez de esto veo que no soy capaz, entonces yo me dirijo al Creador y exijo ayuda. Piti 3, Petah Tikva 3, Niv. Pregunta, ¿de dónde esas ganas para gritar en el tiempo que nos atoramos y no encontramos un lugar para trabajar? ¿Dónde está en ese lugar la fuerza para gritar? Rab, tenés razón. Mayormente no tenemos las fuerzas para eso porque la fuerza para gritar al Creador y la relación con el Creador llega después de todo de la decena. Por eso nosotros necesitamos sentirnos a nosotros mismos que somos incluidos de la decena al dirigirnos al Creador. Y si no podemos alcanzarlo, entonces la decena debe despertarme a mí a pedir a través de ella y dirigirse al Creador. Pregunta, resulta que nosotros volvemos al mismo, es decir, yo no recibo la fuerza de la decena, no puedo pedir. Desde un principio yo quería pedir para estar incluido con la decena. Es una clase como una clase de círculo vicioso, cerrado. Por supuesto que eso termina en la decena, pero vos comenzás a pedir, comenzás a sentirte que vos te encontrás en ellos, que junto con ellos llegás a una exigencia al Creador y el Creador tiene lo que corregir. Corrige la conexión entre ustedes para asentarse allí, para mostrarse allí. Pregunta, desde un principio me dirijo a él porque no tengo decena. ¿Cómo podré dirigirme a él si no tengo decena? Esa es la pregunta. Rab, no te entiendo. ¿Vos decís que en ese caso que no tengo una decena? Pregunta, yo estoy desconectado de la decena, yo pido que me devuelvan al trabajo en la decena, pero no puedo elevar una plegaria si no está incluido de la decena. Rab, vos podés porque el Creador te desconectó de la decena y te ha dado ahora una carencia para volver a la decena. Y entonces vos gritas, socorro, y vos querés volver a ellos, estar adherido con ellos. Petah Tikva 25. Pregunta. ¿Me oyen? Sí, lo oímos. Pregunta. Quería preguntar. Yo grito dentro de la decena, pero la decena... Ellos gritan, no soy yo lo que dijo. ¿Por qué yo grito? Vos gritás a través de la conexión con la decena al Creador. ¿Tenés ese sistema?
Comprendes dónde te encontrás en ese sistema, que estás conectado con todos los amigos y con la conexión con ellos gritas al Creador, ¿por qué en mi conexión con ellos yo no te alcanzo a ti? ¿Qué significa a ti? La fuerza del otorgamiento, la fuerza del amor. ¿Tienes algo así? Sí, dice el muchacho, Rab. Sí, entonces seguí gritando. Azerbaiyán. Una pregunta. Рав, добрый день. Мы сделали Buen día, Rab. подготовку к уроку. Мы сюда зашли сейчас точно не как Hicimos una preparación maravillosa para la clase. Por seguro que entramos en la clase como personas separadas. Hay entre nosotros alejamiento. ¿Cómo de este estado continuar pidiendo? Porque hay una sensación de cierto llenado. A lo mejor continuar con el agradecimiento y desde allí llegará la próxima etapa. Rab, ¿qué llenado tenés? Vos decís que tenés cierta sensación de que estás satisfecho de tu ego, dice Rab. Porque no puede haber llenado o el faraón o el creador, o tu ego o el deseo de otorgar a través de tus amigos al creador, a los demás. Por eso, ¿qué llenado tenés? Un llenado egoísta. Да, но оно направлено на десятку. Pregunta. Sí, pero está dirigido hacia la decena. Es resultado de nuestra conexión. Rab, no a la decena, sino que a la pandilla. No. Sí. Levanta. ¿Lo entendiste? Está bien. Bueno, pero eso también es bueno. Sí, es parte del camino. Sí, es parte del camino. Tienes un buen corazón, ¿ah? Táctico 29. Buen día. Se puede decir que en la decena no se oye bien las palabras de cada uno, pero en un grito no hay palabras, hay solo una energía. Rab, vos gritá y el creador te va a entender, te lo aseguro. Si vos gritás, el creador te entenderá. De todas formas, lo tendrá más claro que si vos hablaras. Kiev. Здравствуйте, Раф. Скажите, пожалуйста, Pregunta. Hola, Rab. о том, что моя гордыня Dígame, por favor, включиться в десятку, ese grito, por eso que mi orgullo no me permite incluirme con la decena y con los amigos. No es un grito de un minuto o dos, puede ser un día o dos, un tiempo muy largo. Ну, страшно на самом деле вот это состояние, когда ты понимаешь, что не можешь кричать. Es un estado que atemorizante, que entendemos que no podemos gritar, que el orgullo no nos permite. ¿Cómo trabajar en ese estado? Rab, es el mejor estado, porque vos descubrís lo que te molesta a conectarte con el Creador. Que hay una molestia que es como una pared que te separa entre el Creador y vos. Entonces vos gritás y pedís que el Creador anule esa pared. Es el mejor momento para la persona. ¿Sí? España, Portugal. Adelante, amigos. Buenos días, Raf. Buenos días, amigos. Buenos días. Este grito que tenemos cuando tenemos disturbios internos, cuando el ego se despierta, disturbios externos, este grito es el fruto de no tener fe por encima de la razón, de no ser capaz de tener fe por encima de la razón. Sí, el grito sale cuando no tenemos la fuerza de la fe. Hebreo 10. Hebrew 10.
Pregunta, está escrito que primero la persona debe entrar en una guerra y entonces el Creador le ayuda, lo santifica. ¿Qué significa entra en guerra? ¿Entra en la decena? Rav, entra en la decena con su deseo de recibir, que le molesta a conectarse con el Creador, que le molesta conectarse con los amigos, porque en la medida que se conecta con los amigos, él también se conecta con el Creador. Pregunta, entonces puede sentir lo que está escrito, el séptimo que bendice da una sensación de otorgamiento interior, que yo siento el otorgamiento, Rav, sí. Bueno, Dudi, terminamos con todas las preguntas ya. Excelente. Entonces vamos a continuar con... Adelante, seguimos. Tenemos más materiales, ¿no? Sí, continuamos con el libro de Pesaj, el artículo El exilio, sobre el exilio. El asunto del exilio. Israel está en el exilio, la Shekhinah, la divinidad, está entre ellos. ¿Qué significa que si uno llega a un descenso, su espiritualidad también lo está? En base a la norma, una mitzvah, un precepto lleva a otro precepto. ¿Por qué llega a un descenso? La respuesta es que de arriba se le ha dado un descenso para que sienta que se encuentra en exilio, para que pida misericordia sacándolo del exilio, lo cual se denomina redención. No puede haber redención si no le precede antes el exilio. ¿Qué es el exilio? Que está bajo el dominio del amor propio. No puede trabajar en nombre de los cielos. Cuando el amor se denomina exilio, solamente durante el tiempo en el que desea salir de ese dominio, por causa de los sufrimientos que padece, por no poder hacer nada en beneficio del Creador. Resulta que comenzó el trabajo, y cuando comenzó el trabajo seguramente debía haber algún placer o retribución, para lo cual el cuerpo aceptó este trabajo. Y luego que le permitieron ver que existe el asunto del beneficio del Creador, por razón de una mitzvah, un precepto lleva a otra mitzvah, y uno debería pedir que le saquen del exilio, entonces huye del exilio. ¿Cómo huye del exilio? Al decir que no triunfará en ese trabajo. Entonces, ¿qué hace? Se quiere matar, es decir, deja ese trabajo y regresa nuevamente a la mitad material, que ese estado de los malvados en su vida se denomina. Resulta que en el lugar donde debería pedir por la redención del exilio, se escapa del exilio y se mata a sí mismo. Es como está escrito, porque los caminos de Dios son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos, pero uno debe ir por encima de la razón. El descenso en la espiritualidad no significa que ahora no tenga fe, sino que ahora tiene que dar un trabajo mayor. La fe anterior se considera un descenso en relación a este trabajo. Rav, perdón. La persona todo el tiempo se eleva en los grados, que lo que tenía antes para él era un alcance, ahora precisamente es algo común. E incluso luego será algo como un descenso. Y así es. Él va ascendiendo. Descenso, se eleva a sí mismo a algún alcance, algún logro. Del alcance del logro llega la sensación y así va subiendo y subiendo y trepando, subiendo, ascendiendo. Y por eso hay que saber que cada vez que él pierde la conexión anterior, es precisamente un buen signo de eso, de que quieren elevarlo arriba a un grado más elevado. Entonces, por eso, se necesita siempre buscar con qué combustible él trabaja ahora, que el combustible ahora sea más elevado de lo que era antes.
Lo principal es que salga del exilio, que está dispuesto a dar cualquier cosa de sí mismo, sacrificarse a sí mismo para conectarse con la fuerza del otorgamiento, con la fuerza de la comprensión por encima de la razón, la fuerza de la fe por encima de la razón, y que esto sea para él la recompensa, el pago, y que en cualquier grado y grado más y más es capaz de desconectarse del llenado material. Por favor, seguimos. No hay preguntas. Sí, Haifa 3. Esa definición de escapar del exilio. Yo para salir del exilio necesito todo el tiempo estar en la sensación de que yo me duermo. Rav, para salir del exilio vos tenés que estar en la sensación de que vos estás en el exilio. Si vos encontrás en un estado y no sentís que vos estás en el exilio, entonces no es exilio. ¿Está bien? Petach Tikva 2. Lo que usted ha dicho, no debe rendirse ante los descensos y no tomar el combustible de llenados corporales. ¿Cómo hacerlo eso? Todo el tiempo caemos en esa trampa de nuevo. No hay avance con eso. No sentimos que avanzamos, Rav. Primero que nada, cuando vos... Me quedo en los mismos grados, dice el muchacho. Rav, no, nunca te quedas en los mismos grados. No hay una cosa así en la espiritualidad. Es un motor que todo el tiempo marcha adelante. Y por eso vos tenés que agradecer, estar contento con eso, de que vos todo el tiempo descendés y descendés y descendés. Porque por seguro que en estos descensos tenés un punto, un estado de ascenso, ascenso, ascenso. Pregunta, ¿se puede, Rav? Mi temor es que yo veo que el odio hacia la decena puede traernos a estados muy... Tengo miedo. Sé que mis amigos pasan esos estados, yo tengo miedo, no sé qué nos sostiene, que no nos desarmemos, que la decena no se desarme. ¿Cómo sostenernos en el camino? Rav, el Creador todo el tiempo construye el estado precario, que vos te encontrás siempre en una falta de equilibrio, en falta de un cimiento. También la decena hacia los demás, también en relación a todo Bnei Baruch, que todo el mundo así está a nuestro alrededor. Existen, y hay muchos materiales escritos sobre en la sabiduría de la Kabbalah, porque los cabalistas siempre sintieron y descubrieron eso y vieron eso. No hay otra alternativa, así avanzamos, de otra forma no podríamos avanzar. Por eso se necesita reforzarnos, se necesita apoyar el uno al otro, reforzar el uno al otro, lo importante es no tener miedo, no temer de nada. Y todos los que vienen contra nosotros debemos ser suficientemente inteligentes y tratarlos a ellos no como odiantes, como alguien que odiamos, sino que nos enseñan cómo ir de una forma más inteligente hacia la corrección, hacia el propósito de la creación. Y por eso ellos se levantan, porque el Creador los trae. Y por eso si vos los tratás a ellos como alguien que odias y no como alguien que te guía en el camino, entonces vos te perdés aquí una gran
una gran enseñanza que con el Creador, porque no hay alguien que es cruel en el templo del Creador. Todos esos odiantes que hablan contigo, que te difaman y quieren hacernos toda clase de cosas y llevarnos a nosotros a los tribunales, vos tenés que decir, no hay nadie más que así el Creador me lo trae, conjuntamente con eso, que cuanto yo tengo las fuerzas, lucho contra ellos, conjuntamente con eso, yo estoy de acuerdo a todo lo que ellos me traen y voy a trabajar con mi ego, con mi deseo de otorgar, organizar correctamente las relaciones con ellos, porque solo entonces utilizaré correctamente todo lo que me llega y llegaré, y así me acercaré al Creador. Por eso, el que tiene una pasión grande, su amigo la tiene mayor, y vos verás gente muy grande que parecen muy raros, qué hacen, cómo se comportan, qué les sucede a ellos, vos vas a ver. Y entonces esperemos que vos ya estás preparado, si seas suficientemente inteligente, que veas que el Creador te lo trae eso. Y nosotros necesitamos solo avanzar, aferrarnos al pequeño barquito, como Rabbi Akiva estaba sobre esa balsa. Lo importante es aferrarnos hasta que llegamos a la costa. ¿Quién más? Dudi, ¿no hay? Bueno, no hay. ¿Ves cuánto que yo hablo muy claro? Qué lindo, ¿eh? O que ellos están adormecidos. No. Bueno, entonces seguimos. Continuamos ahora con el libro de Pesach, el artículo del Balasulam de Shamati, el propósito del trabajo. El libro de Pesach, Shamati 204, el propósito del trabajo. Durante el periodo de preparación, el trabajo entero radica en el no, pues tal como está escrito, y serán afligidos en una tierra que no es. Sin embargo, en lo referente a la lengua, que es considerada mi, uno primero debe adquirir el estado del amor. No obstante, durante el periodo de preparación, el trabajo se encuentra solo bajo la forma de no, es decir, de no has de temer, y mediante la profusión de noes llegamos al punto de Dios de Gesed. Pero antes de eso hay muchos noes, lo cual representa a otros dioses, muchos noes. Esto se debe a que de lo lishma uno llega al lishma. Y a causa de que la Sitra Achra sirve de apoyo, aún después, cuando trabajamos para atraer Tusha, santidad, si se acepta esta asistencia, caemos de nivel y entonces aquella toma la abundancia que habíamos atraído. De ese modo, la Sitra Achra tiene el poder de dominarlo a uno. Y de este modo uno se encuentra forzado a satisfacer su deseo y uno tiene otra alternativa más que ascender a un nivel más alto. Así el proceso se vuelve a repetir, al igual que antes, con los 49 portones de impureza. Esto significa que uno camina a través de los niveles de Kedushá hasta los 49 portones, pero allí ella tiene el control para tomar toda la vitalidad y la abundancia hasta que la persona cae cada vez dentro de un portón de impureza mayor, puesto que Dios ha hecho a uno opuesto al otro. Y cuando uno llega al portón número 49, ya no puede continuar ascendiendo hasta que el Creador venga y lo redima. Respecto a eso se dice que devoró riquezas, pero las vomitará. De su vientre se les hará echar Dios. Esto quiere decir que ahora uno toma toda la abundancia y la vitalidad
clipa de la cáscara tomada de los 49 portones de la Kedushá. Esto se refiere a la frase el pillaje del mar. Sin embargo, es imposible ser redimido antes de que sea sentido el exilio. Y cuando uno camina por los 49, y percibe el exilio. El Creador redime en la puerta número 50. Y la única diferencia entre Galut, exilio, y Geulah, redención, radica en la letra Aleph, que es Rufo Shelolam, paladín del mundo. Por lo tanto, además, si uno no alcanza el exilio de manera apropiada, le faltará ese nivel. Rav, es decir, necesita pasar todas las profundidades del exilio, todo el deseo de recibir que se revele en él, inmenso, completo, y solo entonces revela al Creador en toda su magnitud y tiene la redención completa. Preguntas. Lo mejor lo lees de nuevo, Dudi. Leemos de nuevo el artículo 204 de Shamati, el propósito del trabajo número 2. Durante el periodo de preparación, el trabajo entero radica en el no, pues tal como está escrito, y serán afligidos en una tierra que no es. Sin embargo, en lo referente a la lengua, que es considerada a mí, uno primero debe adquirir el estado del amor. No obstante, durante el periodo de preparación, el trabajo se encuentra solo bajo la forma de no, es decir, de no has de tener, y mediante la profusión de noes, llegamos al punto de Dios, de Gesed, pero antes de eso hay muchos noes, lo cual representa a otros dioses, muchos noes. Esto se debe a que de lo lishma uno llega al lishma, Rav, es decir, todo el tiempo debemos ir en limitaciones, esto está prohibido, esto no se me ha dado, etcétera. Y todas esas limitaciones que ponemos sobre nosotros llegamos a un estado en que comenzamos a acercarnos al límite, donde estas limitaciones, esos noes terminan y comienza a haber una conexión con el Creador. Y a causa de que la Sitra Achra sirve de apoyo, aún después cuando trabajamos para traer Kdusha, santidad, si se acepta esta asistencia, caemos de nivel. Entonces aquella toma la abundancia que habíamos atraído. De ese modo, la Sitra Achra tiene el poder de dominarlo a uno. Y de ese modo, uno se encuentra forzado a satisfacer su deseo. Y uno no tiene otra alternativa más que ascender a un nivel más alto. Así el proceso se vuelve a repetir, al igual que antes, con los 49 portones de impureza. Esto significa que uno camina a través de los niveles de Kdusha hasta los 49 portones. Pero allí ella tiene el control para tomar la vitalidad y la abundancia, hasta que la persona cae otra vez dentro de un portón de impureza mayor. Puesto, Rav, eso significa que él avanza. Miren cuánto que hay que tener nervios fuertes, ser terco, perseverar, sufrir. Que la persona va y va y va y va y sigue a pesar de que no tiene éxito. Y todo el tiempo, de todos modos, él quiere de todas formas avanzar. Y continúa con la lectura, puesto que Dios ha hecho a uno opuesto al otro, y cuando uno llega al portón número 49 ya no puede continuar ascendiendo hasta que el Creador venga y lo redima. Respecto a eso se dice que devoró riquezas, pero las vomitará de su vientre, las hará echar de Dios. Rav, pero la persona ya no sabe que de antemano que ha llegado a ese estado. Le parece que todo el tiempo se repiten los estados que ha pasado y de pronto llega repentinamente, sí. Esto quiere decir que ahora uno toma toda la abundancia y la habilidad que la clipa, cáscara tomada de los 49 portones de Kedushá. A esto se refiere la frase, el pillaje del mar.
Rav, como nosotros estudiamos que entra al tesoro del rey con una pequeña cajita, toma unas cuantas monedas, se sale, se lo derraman y así se repite y entonces todo lo que se derramó se le da. Sin embargo, es imposible ser redimido antes de que sea sentido el exilio y cuando uno camina por los 49, percibe el exilio. Y el Creador redime en la puerta número 50. Y la única diferencia entre Galut, exilio, y Geulah, redención, radica en la letra Aleph, que es Alufot Shelolam, paladín del mundo. Por lo tanto, además, si uno no alcanza el exilio de manera apropiada, le faltará ese nivel. Rav, porque todo el tiempo alcanza y alcanza y alcanza algo, pero todo se derrama, todo desaparece y no hay ningún beneficio de eso. ¿Qué se puede hacer? Entonces llega a un estado, a un grado en que no tiene lo que hacer, pero entonces de eso se revela que todo llega del Creador, está adherido a esto y a través de la adhesión llega al final que descubre al paladín del mundo. Y entonces de la oscuridad, 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 cada vez que va aumentando, se revela el Creador. Hebrew 10. Pregunta. Quiero preguntar sobre esos noes en el trabajo. En la decena, con relación al deseo de recibir, está claro lo que hay que decir no. Pero en la decena, nosotros todo el tiempo... ¿Sobre qué tenemos que decir no en la decena? ¿La pregunta está clara? Nosotros en la decena, continúa la pregunta, por ejemplo, queremos llegar a estar de acuerdo, queremos avanzar, queremos realizar las cosas. Rab, ustedes no están de acuerdo con el estado que reciben después del esfuerzo en común. Ustedes han hecho mucho y cada uno se unió a la decena, hicieron el trabajo, hicieron otra clase de cosas y de pronto sentimos que no entendemos, no alcanzamos, no tenemos ánimo, falta de intención con el fin de otorgar. De nuevo llegan toda clase de deseos y pensamientos sobre mi ego individual y no me importa los demás. Todo eso es lo que sucede. ¿Y qué se puede hacer? Más y más y más, así, unos cuantos años. ¿Y ahí parece un remedio? Sí. Pregunta. Parece que hay un remedio que la próxima reunión de amigos, Rab, no es una cura, un remedio, son acciones que vos haces, pero ¿qué pasa después? Pregunta. Cuando estamos ahí, nosotros tratamos de acercarnos entre nosotros, de pronto parece que hay una respuesta a las confusiones que había antes. Pregunta. ¿Qué respuesta? Pregunta. Si pudimos llegar a alguna pregunta, de pronto vemos que el Rab habla precisamente sobre eso. Rab, pero no es una respuesta, no es lo que ustedes buscan. Ustedes buscan la revelación del Creador, ustedes buscan que la revelación del Creador los llene a ustedes. Esa es la respuesta. Para ustedes es suficiente que ustedes hablaron, ellos llenan algo inteligente del Rab, ustedes me menosprecian de verdad. Unas cuantas palabras mías, ustedes las aceptan como la respuesta de arriba, que los llena a ustedes ese partufe espiritual, y con eso ustedes se complacen, se satisfacen. No me parece que ustedes quieren siquiera mencionar, no me parece que ustedes deben mencionar siquiera eso. Sí, pregunta. Tenemos una pregunta. Tel Aviv 1, una pregunta. Buen día. Sí, cada vez hablamos sobre eso, que hay un trabajo pequeño, que ese hombre que todo el tiempo le tiran de las monedas del tesoro, y esa vasija en la cual la llenamos y al final el rey le da todo. Entonces debemos estar contentos que cada vez recibimos un poco, pero todo el tiempo mantener la alegría en el trabajo. Rab, es cierto, sí, todo es cierto. Latino 4.
Shalom Rab. ¿Qué significa alcanzar el exilio de manera apropiada en la escena? Rav, ¿cuál es el significado de que alcanzamos qué? El exilio, le dice Gil. Rav, alcanzar el exilio significa el espacio, el vacío en el cual nos encuentra el Creador. Porque solo a Él lo buscamos. Y si encontramos, si llegamos a un estado en que el Creador nos encuentra, en verdad nos encuentra, entonces eso significa el exilio. No nuestro estado, el estado que en la conexión entre nosotros todavía no alcanzamos al Creador, sino que alcanzamos el estado opuesto, falta de Creador. Y entonces, por un lado, nosotros debemos estar contentos de eso que nosotros alcanzamos y vemos que nos falta el Creador. Por otro lado, nosotros debemos definir esto de una forma correcta, que de toda forma esto se llama el exilio. ¿Y qué hacemos? Entonces nosotros necesitamos aquí rezar, pedir que el Creador, que de todas formas se encuentra, porque durante el exilio se encuentra en una forma opuesta a nuestras vasijas. Él nos da la sensación de que Él falta, con eso de que se encuentra en Ajoraim, en la parte en el estado posterior, oculto. Entonces pedimos que Él se revele. BBUK, Reino Unido. Pregunta. Amongst friends to admit defeat and recognize that we cannot connect without the Creator. Hay una falta de capacidad entre los amigos para aceptar que estamos vencidos y no podemos arreglarnos sin el Creador. ¿Cómo podemos entre los amigos reconocer que estamos vencidos y que no podemos incluir al Creador entre nosotros? Rav, no pude entender lo que vos preguntaste. Pregunta, ¿hay cierto rechazo entre los amigos para aceptar que fuimos vencidos y no vemos al Creador? Rav, esa es la parte posterior del éxito. Solo hay que darlo vuelta y ver que es un triunfo. Nosotros, primero que nada, llegamos a las carencias, a fracasos, para poder invertirlos, porque sin la sensación de que somos opuestos y de pronto llega el éxito, ¿sí? De lo negativo a lo positivo, si no, no tendremos el reconocimiento de la grandeza, de la alegría, de la salida de Egipto. Esa sensación debe existir, debe conocerse. Pregunta. Entonces quiero preguntar así, ¿cómo un grupo de cabalistas llora? ¿Cómo los cabalistas definen el llanto, Rav? El llanto, los cabalistas lo definen que no tienen fuerzas para poder superar en el estado actual a una plegaria al Creador. Pero si hay una plegaria fuerte, potente, una carencia potente, incluso con esa carencia están satisfechos, están contentos. Pregunta, entonces yo puedo llegar al grupo y decir que nosotros no podemos conectarnos, debemos llorar. Pero señalar eso y mostrar que está claro y obligar a los amigos, cómo nosotros como un grupo podemos salir con esa proclamación que no podemos conectarnos. Queremos, pero no somos capaces de llegar a un llanto. Ese es el último paso para llegar al reconocimiento que estamos en el exilio. Rab, tenés razón. Tienes razón, pero ¿cómo vas a traerlos a ellos a un estado en que ellos lloren? Vos lloras y ellos todavía no. El Creador arregla en ellos tales estados que ellos no lloran. Vos vas a llorar entre ellos, vas a decir que yo no soy capaz, ay, 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 pobrecito. Y ellos te van a mirar a vos y van a decir, entendemos a vos, sí.
todo está bien. Dentro de poco llegaremos a eso todos. ¿Qué vas a hacer? Yeah, that's my question. What more can I do? Pregunta, esa es precisamente mi pregunta. ¿Qué más puedo hacer? Rav, trabajar junto con ellos, trabajar en unión. Y también ellos vean cuánto que vos te lamentás, entonces ellos necesitan ver que ellos participan contigo, que ellos se arrepientan, porque no se pueden sentir un dolor tan grande como el tuyo. Siempre dar un ejemplo, eso es lo principal. I can remember Una plegaria al Creador que ayude y haga con ellos lo mismo que ha hecho contigo. Pregunta, in Yarva recuerdo about 5 or 6 que years hubo un congreso en el desierto. Hace 5 o 6 años, creo que fue el segundo Congreso del Desierto, y Seth Bogner se puso de pie en medio de la tienda y le preguntó a usted, ¿está bien que todos ahora nosotros nos pongamos de pie y gritemos al Creador? Y yo recuerdo que en su tiempo pensaba que es una proposición tonta. Yo pensaba que no de esa forma debe ser. Y usted dijo, traten de hacerlo. No sé si usted lo recuerda, alguno lo recuerda, pero él estaba de pie, estaba temblando. Eso fue hace 5 o 6 años y usted nos empujó a encontrar esa capacidad para llorar. Y hasta hoy en día yo lamento que simplemente porque nos pusimos de pie y todos gritamos juntos. Rav, ¿por qué te arrepentís? Hoy estamos en un estado mucho más potente, mucho mejor, mucho más avanzado. Comenzá a levantarte y a levantar a todos los demás y a gritar, adelante, mejor, adelante. No sabes cuánto que eso puede ayudar, incluso que ustedes no vean nada, ningún resultado después, pero la acción misma siempre ayuda y esa deja después detrás de ella una impresión muy fuerte, una reminiscencia muy fuerte. Sí, sí, está claro, muchas gracias, dice el muchacho. España-Portugal. En el primer parágrafo tiene una frase que pone, pero antes de eso hay muchos nos. Hay una frase que dice, sin embargo, en lo referente a la lengua, que es considerada de mí, uno primero debe adquirir el estado de amor. Significa que antes de entrar en este grito, en estos nos, en este llanto que comentaba ahora Todd, tenemos que entrar en estado de amor entre nosotros. El amor no es el resultado de este grito, viene previamente. Rav, sí. Pero existe el deseo de llegar al amor y existe la realización del amor. Hay distintos estados, sí. Haifa 1. Pregunta. Haifa no se les oye. ¿Ahora me oyen? Sí. Pregunta. Parece que estamos en un callejón sin salida. Ninguno de mi decena nos encuentra en el mismo punto o al mismo tiempo. Y yo quiero comprender esa situación, porque al fin y al cabo usted ha dicho que debemos hacer un trabajo común, también si no es en el mismo estado en el cual todos nos encontramos. Es un juego. Si también actuar sobre ese estado, por ejemplo, todos recemos hacia algo, que hagamos con eso también una acción, Rav. Decime, por favor, el grupo son 10 sfirot. ¿Qué hay en 10 sfirot? Que una sfirá es parecida a la segunda, a su semejante. Todas son opuestas las unas a las otras. Jochma quiere recibir. Binah quiere otorgar.
Zerampin no quiere recibir ni quiere otorgar. Malhut quiere solo recibir. Keter quiere solo otorgar. Cada cosa es opuesta de las demás, completamente. ¿Qué te parece que vos tenés un grupo que quiere recibir, al fin y al cabo, debe recibir la forma de las 10 Sfirot y que ellos sean semejantes? Si son semejantes, entonces ¿para qué 10? Precisamente porque hay 10 y todos son distintos y no hay entre ellos ninguna conexión ilusoria que son semejantes en alguna manera. Entonces ellos pueden ser como una decena para la recepción de la luz superior. Pregunta. En condiciones que tiene ese deseo común, Rab, pero cada uno con sus cualidades, con sus características. Gracias, dice el muchacho. Azerbaiyán. Pregunta. Рав, товарищи из десятки спрашивают, выйти из изгнания означает... Rav, los amigos de la decena preguntan, ¿salir del exilio significa salir de los límites de mis límites corporales, de mi estado corporal? Rav, salir del exilio significa salir de la intención de recibir. Simple, fácil. Pregunta. Hola, Rabbi, Cli Mundial. La pregunta es que esa sensación que no nos conectamos, esa sensación que somos opuestos al Creador, ¿debe ser algo grupal, una sensación grupal? Rav, sí, es preferible que sea así, no una sensación, sino una decisión, porque las sensaciones pueden ser distintas, pero la decisión debe ser unánime, sí. Vilnus, pobrecito, todo el tiempo tiene el signo de interrogación y no le doy. Vilnus, pregunta. Nosotros llevamos con nuestro deseo, mi plegaria trae a mis amigos a un grito, Rab. No, vos no con tus deseos traes a los demás a un grito, no. Vos necesitas traerlos a ellos con sus gritos, tenés que despertarlos a ellos en la dirección, en la altura y en el estilo que esta decena en la cual ellos se encuentran, y no lo que vos pensás. ¿Cómo puede ser que vos... Rav, continúa. Eso significa educa al muchacho según sus preferencias. Según sus preferencias, su estilo. Es decir, que vos le das lo que él necesita en la medida, en la estatura, en el estilo, en la forma, para que él pueda desarrollarse. Kiev, Vlad. Pregunta. Nuevamente con relación al grito. Cuando nosotros decidimos con los amigos, acordamos que con los amigos que elevamos un grito hacia el Creador, cuando no sentimos la conexión entre nosotros, ¿cómo interpretar la respuesta del Creador? ¿Qué respuesta debemos recibir? Rab, ustedes siempre van a recibir la respuesta como el Creador decide darles, como Él entiende que ustedes necesitan recibirlo. Ustedes reciben la respuesta como el próximo estado, que los hace avanzar hacia el propósito de la creación, el propósito de la vida. Y así es, así sucede, así funciona, no así lo que ustedes quieren no se toma en consideración. Sobre eso significa, haz tu deseo como el de Él, y entonces ustedes reciben el llenado que el Creador quiere darles. Kiev 1.
Да, здравствуйте, дорогой Раф. Вот вы пример привели только что о том, что в Парцуфе Hola, querido Rab. Usted nos ha nos ha dado un ejemplo que en un Parchuf todas las Firot son distintas y cada uno quiere algo de sí mismo. Entonces, ¿cómo se conectan conjuntamente? Porque el Creador es el que conecta entre ellos. Pero si rellevar esto a nuestra relación en la decena, ¿cómo podemos de todas formas adaptarnos a eso y hacer el mismo trabajo? Rab, eso lo hace la luz superior. Nosotros solo tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Pero toda la igualdad de forma, la conexión correcta, para haga de nosotros una ensalada así organizada en el grupo, la inclusión, todo eso lo hace la luz superior, no nosotros. Él unirá, Él unificará, Él está sobre nosotros, porque cuando la luz entra en todos nosotros, porque es una igual a todos, ella así organiza todo, así nos organiza, sí. Holanda 1. Hello, dear friends. Hello, Nero. Hola, Rav. Hola, amigos. Ya festejamos muchas veces Pesaj, muchos años juntos, y muchas veces usted habló sobre la calidad del grupo, que preferible un grupo pequeño, muy dedicado, a una masa muy grande. Y este año hay 2.000, 3.000 soldados de comando dedicados, listos completamente para morir muchas veces. Prefiere su muerte a no alcanzar el otorgamiento. Todos quieren dejar Egipto, pero a la vez hay un estado turbio y los amigos sienten que no estamos conectados. La pregunta es ¿cómo podemos elevar nuestra plegaria al Creador? ¿Cómo podemos entrar en un ataque? Porque somos soldados de comando muy bien entrenados, 2.000, 3.000 amigos, pero ¿cómo podemos entrar al ataque? ¿O que tenemos que llegar a una necesidad constante de que el Creador haga el trabajo? ¿Podemos nosotros hacer algo específico? Tenemos a la tarde una clase muy especial. ¿Cómo podemos utilizar ese tiempo? Dice Rav, tienes razón. Tu pregunta es muy buena. ¿Estamos haciendo algo o solo clamamos y pedimos al Creador? Yo diría que nosotros tenemos que exigir y pedir y gritar y no dejar al Creador por un momento. Así como tienes niños así que son insistentes y no dejan de exigir a los padres. Ellos reciben más. El Creador así quiere, de esta forma, a pesar de que gritamos sin ninguna razón, por costumbre, no importa cómo. Lo principal es estar todo el tiempo en una exigencia, como está escrito. Ojalá rece todo el día, de la mañana a la noche, todo el tiempo orar, todo el tiempo pedir. Mientras tú todo el tiempo estás exigiendo al Creador, entonces tendrás que saber para qué, quién es Él, qué es Él, cuándo me conviene acudir, solo o con la decena, en qué estados. Y por eso cuanto más recurran a Él y pidan más y más, es mejor. Moscú 7. Pregunta el amigo Rav, el estado de pequeñez y grandeza, ¿eso es lo que le da la decena a cada amigo? No, dice Rav. Estos estados se aclaran en nosotros por medio de la luz superior.
No es algo que la decena nos da. ¿Cómo puede darnos esto la decena? La decena no es el origen de la luz, de la fuerza espiritual. La decena no tiene masaj, pantalla que pueda repartir a cada uno. No hay una cosa así. Moscú 7, ¿qué? Sigue este amigo. A veces decimos que solos tenemos que estar en la pequeñez, en Katnut. Eso confunde. No entiendo, dice Rav, qué es estar solo en Katnut. No hay una cuestión así. Piensa y pregunta. Bien, tenemos solo Petah Tikva 29. Pregunta el amigo Shalom Rav. La pregunta es si es suficiente que pidamos al Creador para hacer su trabajo, que Él haga su trabajo, o tenemos que saber qué pedir. Rav, nosotros no pedimos al Creador que Él haga su trabajo. Nuestro trabajo es elevar el man. El trabajo del Creador es bajar el mad. Quizás cantemos algo, Dudi. ¿Qué dices? Cantemos. Adelante, dice Dudi. Who knows what? I know one is the earth we all live on. One is the earth that we all live on. Who knows what? I know one is a pulse like the beat of a drum. One is a pulse like the beat of a drum. Who knows what? I know one is the game that we've already won. One is the game that we've already won. There's a special place in my heart that will never let us be apart. There's a flame that burns for us, a flame of eternal love. Who knows what? I know one, guided by a force that shines from above. Guided by a force that shines from above. Who knows what? I know one is the love that connects everyone. One is the love that connects everyone. Who knows what? I know one voice, one cry, one light, one song. One voice, one cry, one light, one song. There's a special place in my heart that'll never let us be apart. There's a flame that burns for us, a flame of eternal love. There's a special place in my heart that'll never let us be apart. There's a flame that burns for us, a flame of eternal love. To be one, all in one heart dancing to the drum. To be one, dancing on our way up to the sun. One voice, one cry, one light, one song. There's a special place in my heart that will never let us be apart. There's a flame that burns for us. One is the game that we've already won. A flame of eternal love. One voice, one cry, one light, one song. Guided by a force that shines from above. One is the love
was for us, a flame of eternal love. Oh, oh. ¿Puedo preguntar algo? Dice Dudi. Sí, dice Rav. ¿Cómo utilizamos la crisis mundial que tenemos ahora para solidificar nuestra plegaria común, consolidar esta plegaria común? Rav, este es un trabajo difícil. Vamos a tener que hablar al respecto mucho tiempo. Esta crisis es muy especial. No diría que es una crisis, sino una nueva conducción que recibe la humanidad, que nos dirige en forma aguda hacia una corrección. Hay tanto para decir. Quizás puedas preguntar en forma más particular. Sí, dice Dudi, a mí también me cuesta. No es que sea una crisis, es un, digamos, llamemos pandemia, algo así mundial. ¿Cómo podemos usarlo? Bien que viene a decirnos a nosotros algo. Abnei Baruch Rav dice, esto viene a decirnos que tenemos que explicar a toda la persona, sí, a toda la humanidad, que hay ahora una gran revelación de la necesidad de la conexión entre nosotros para descubrir la fuerza superior, que no hay aquí una cuestión de virus o enfermedades o problemas o nuestra falta de éxito, sino para concientizarnos de que tenemos que conectarnos. En la conexión entre nosotros vamos a tener que recibir esta conexión, uno recibe uno, y entonces revelaremos que vivimos en otro mundo, y no en un mundo de división, sino de conexión, donde existe una sola fuerza que maneja todo, la fuerza de otorgamiento, y entonces vamos a avanzar de esa forma hacia el hecho de que vamos a conocer toda la naturaleza, la realidad, en una sola visión veremos todo. Este mundo, el próximo mundo, la vida, la muerte, la vida después de la muerte, todo se organizará de una forma diferente, nueva, y todo nos parecerá como un mecanismo integral, bonito, que no tiene comienzo ni fin, que todo es eternidad. Todo esto, precisamente ese pequeño virus nos empuja para que empecemos a organizar esta relación entre nosotros, para que se pueda revelar. Esta realidad no puede revelarse, esta realidad superior no entra dentro de nuestro cli porque no estamos conectados. Digamos que tienes una vasija rota, se te rompió en pedazos. ¿Cómo puedes que se llene? ¿Cómo puedes querer que se llene? Con sensación, con comprensión, con eternidad, con integridad. No tiene. Tú tienes que juntar y conectar todas esas partes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Al conectarnos nosotros, entre nosotros. Ese es nuestro trabajo. Para poder conectarnos, vienen todo tipo de problemas que ya nos exigen, nos demandan conectarnos, y entonces tienes al final de cuentas unas condiciones especiales. Empiecen a conectarse entre ustedes, Bnei Baruch, porque en esa elección de la conexión, en el discernimiento, en la implementación de la conexión, están dando lugar a la fuerza superior, que es una única y especial, para que se revele entre ustedes.
que puedan corregirse para ser como Él y Él pueda llenarlos con su luz y sean como Dios. Todo está a nuestro alcance. Ustedes ven que esto funciona hacia ese lugar, incluso con ese mismo virus. ¿Qué más nos falta? Solo gritar a Él, clamar que nos conecte y gritarle que nos llene, que Él haga todo. Él lo hace, nosotros no podemos hacer. Pedir sí podemos, entonces debemos pedir. Entonces cada uno, sin cansancio, todo el tiempo, pedir al Creador que nos corrija y nos llene. Eso es todo. Entonces adelante, a partir de ahora, cada uno se preocupa solo de eso. Dudi. El Creador suaviza a la humanidad así como una masa integral. ¿Dónde está el punto de conversión de que nosotros tenemos que sentarnos sobre algo y navegar sobre eso? Rav, toma todos estos problemas, tú ya verás que todos estos problemas seguirán creciendo. Espera, ni siquiera empezó. Ni empezó. Este virus no entró a la humanidad, no entró. Ustedes verán cuánto va a entrar y hará cosas que no permitirá a la humanidad a volver hacer lo que era antes. Que tanto quieren ahí el capital y el gobierno. Rápido volver a lo que era antes. Rápido empecemos a trabajar porque si no, no habrá lo que comer. Ellos como que si ellos se preocuparan por la comida. Ellos se preocupan de no tener dinero porque no saben lo que hacer con sí mismos. No es que les falte. El problema es otro. Como nosotros hacemos de nosotros mismos un sistema que la luz superior, según la equivalencia de forma consigo mismo, pueda entrar en nosotros. Ese es el problema. Nosotros tenemos que formar de nosotros mismos un sistema que la luz superior lo llene, y eso también tenemos que pedirlo de la luz superior. Todo viene de arriba fuera del man, la carencia, la plegaria, la petición. Dudi, ¿cuál es la petición? ¿Qué es lo que tenemos que pedir? ¿Qué tenemos en que enfocarnos? Estar todos conectados como un solo hombre en un solo corazón. Nada más que eso. A este estado tenemos que llegar antes de lo que se llama el escenario de la monte de Sinaí. Otra pregunta, por favor, dice Dudi. Usted dijo un tipo de fórmula en la clase de las mujeres que los hombres tienen que hacer 80% en conexión y 20% en diseminación y las mujeres son lo contrario. Hablamos de eso en la decena, no entendemos qué es 80% conectarse, 20% diseminar, no sé cómo explicar. Tú te dedicas a la diseminación. Bueno, imagínate que tú tienes que hacer el estudio, la diseminación, repartir tu tiempo en 80 y 20%. Toda tu fuerza del alma, del espíritu, tienes que dedicar más al estudio, a dirigirte más a la intención, a las intenciones, mientras que las mujeres, menos intenciones, más actos. Dudi, esto se puede entretejer, que se puede hacer una cosa y la otra, por medio de la conexión, hacer la diseminación. Radis, eso es algo que es parte del asunto, pero una cosa no es igual a la otra. El acto de la conexión, el acto de la diseminación no es lo mismo, no puede ser lo mismo.
Última pregunta, dice Dudi. Nosotros aprendemos que gracias a mujeres justas salimos de Egipto. Esto es actual para Pesaj. Ahora tenemos una fuerza muy grande de mujeres y vemos que están en las casas y escuchan y están incluidas. ¿Cómo pueden ellas apoyar ahora en este nacimiento, dice, en todo? Es una fuerza que sin ella no podemos salir de Egipto. Las mujeres actúan más que los hombres, quizás no en una forma muy clara, pero hoy así expuesta, pero inconscientemente las mujeres exigen a los hombres y al mundo en general al trabajo. Si las mujeres se dedicaran como debe ser en la diseminación, en toda la fuerza que tienen, seguramente que ya hubiéramos salido. Las mujeres exigirían de los hombres trabajar en la diseminación, en todo. El hombre, la mayoría de su trabajo lo hace porque la mujer lo empuja, lo presiona y espera que lo haga. Y si las mujeres del clima mundial, dice Dudi, lo hacen, ¿usted siente que ella lo hace? ¿Usted está contento? Rab, estoy contento y no. Estoy contento de que se dedican a eso, aunque no sea suficiente, pero no estoy contento principalmente de que aún se encuentran en todo tipo de cálculos egoístas entre sí. Eso es un problema muy grande. Esa es una pérdida muy grande para nuestro cli. ¿Cómo se rompe esto? Porque es la naturaleza de la mujer, dice Dudi. Rav, tenemos que pedir, orar, que el Creador les proporcione a las mujeres, mediante su conexión también, lo que le proporciona a los hombres durante la conexión, que tanto hombres y mujeres, cada uno en su ámbito, estén en una forma en la que puedan salir de su ego, de alguna forma elevarse por encima de eso, y así avanzarán. No hay más lo que hacer, todo lo sabemos, todo lo entendemos. Pensar en eso constantemente para estar cumpliéndolo, nos falta todavía la carencia. Aún no hay carencia. ¿De dónde lo adquirimos? Uno del otro, dice Rav. Está escrito en muchos lugares. Cada uno ayudará a su amigo. Que yo veo al otro y veo que él tiene algo que yo no tengo. Yo me prendo, no puedo dormir. Yo grito y me levanto y que no. Porque él tiene y yo no. ¿De dónde llega? De la envidia. ¿De dónde viene la envidia? Del primer simtsum, de la primera restricción. Entonces, ¿cómo puede ser que no usamos esta fuerza? Yo recibo aquí una pregunta de las mujeres. ¿Cómo salir a la diseminación con toda la fuerza? Primero que nada, tienen que organizar todo tipo de sistemas, que sean sistemas ejemplares, que cada sistema muestre a todo el sistema de las mujeres cómo es posible conectarse juntos. Y que no sea que una habla y todas se callan. Eso tiene que ser todo así colegial, todo en círculos, en conexión. Precisamente entre las mujeres es muy importante. Por eso yo no puedo aceptar lo que tienen. Ellas tienen que estar dirigidas en conjunto, cuanto más es posible, en decenas,
en grupos de 5, pero no una, dirigidas juntas y mostrarle a todo el mundo que están juntas en equivalencia. Cuando yo miro la organización de las mujeres o todo tipo de sistemas que hay en el grupo de mujeres y yo pueda asombrarme de cuánta conexión hay entre ellas. ¿Tiene que haber un tipo de pequeño gobierno mujeres o tiene que ser algo muy amplio, así chato, llano? Tiene que haber, igual que todos estamos en un círculo, dentro del círculo hay una pirámide. También una administración, una supervisión, una dirección que llega en la forma en la que vemos un orden en los niveles. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿podemos cantar otra vez? Cuanto al corazón le gusta acaparar sobre su cuerpo animal. No se puede ir de este mundo así, pues toda su pasión está en él. Si el corazón elige a la divinidad, junto al grupo llega la amistad, entonces podrá del exilio salir y lo que oculto está revelará. כשהלב מחליט שרוצה אלוקות, דרך קבוצה מגלה חברות, ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי. הלב חפץ תמיד לממש את הרצונות, למלא את כל הגחמות. כך ברא אותנו הטבע עם כל הרצונות והתכונות. Si el corazón elige a la divinidad, junto al grupo llega la amistad, entonces podrá del exilio salir y lo que oculto está revelará. כשהלב מחליט שרוצה אלוקות, דרך קבוצה מגלה חברות, ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי. ללו 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 לה ללו 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 לה ללו 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 לה. כשהלב מחליט שרוצה אלוקות, דרך קבוצה מגלה חברות, entonces podrá del exilio salir y lo que oculto está revelará. כשהלב מחליט שרוצה אלוקות, junto al grupo llega la amistad, ושם הוא יוצא del exilio salir והופך את הנסתר לגלוי. Muy bien, adelante. Según el plan, estamos ahora para leer la necesidad del acto de abajo de Rabash. Debemos comprender también lo escrito. Ahí empieza. Rab dice, yo
quiero decir una frase igual. Nosotros ahora nos encontramos juntos alrededor del planeta, tratando de todo tipo de artículos que nos explican cuál es la meta de la creación, que sabemos, sentimos que hay algo arriba, que hay para qué avanzar, que es algo grande para la humanidad. Y en la medida que estas personas pobres están sentadas en sus casas como un pequeño perro dentro de su cucha y no sabe a dónde salir y no sabe qué hacer, y nosotros hablamos de cosas así sublimes en los mundos y dónde se encuentran, ustedes entienden qué distancia hay entre lo que ustedes piensan, a lo que ustedes se sienten atraídos, y todos esos billones de personas pobres que piensan solo si se van a recuperar o se van a morir. ¿Qué diferencia? Ay, Bnei Baruch. Adelante, Dudi. La necesidad del acto de abajo. Sabemos que el acto de la creación es un segundo. Okay. Entendemos que esto domina al hombre y por esto se llama la tendencia a del mal con el nombre de rey, porque lo domina. O sea, que le otorga a la persona placeres y por ellos uno se esclaviza a él. Y uno es esclavo y la tendencia al mal es el rey. Y esta fuerza del otorgamiento del placer es el dominio de la tendencia al mal y uno se encuentra en el exilio bajo su dominio. Y mientras no tiene lo que darle a la persona, entonces no tiene ningún dominio sobre ella. Si la persona tuviera la posibilidad de renunciar a sus placeres, incluso en ese estado no sería su esclavo. Por eso, en el exilio de Egipto, cuando Faraón le otorgaba sus placeres, entonces eran esclavos de Faraón y no podían salir del exilio. Pero después que ellos hicieron un acto, es decir, que se despertaron para salir del exilio, ya que este acto se hace como una elección, entonces el Creador rompió sus fuerzas de arriba, es decir, le tomó todos los placeres con los que esclavizaba al pueblo de Israel. Y cuando no tiene lo que dar, significa que el Creador quebrantó su fuerza y que lo quemó en el Nahar Dinur. Es decir, que le quitó todos sus otorgamientos, todas sus influencias, y el Sitra Achra ahora no tiene con qué dominar a la persona. Por lo tanto, tenían la posibilidad de salir del exilio y entonces entraron al dominio de la Kedushá, es decir, la santidad, y empezaron a sentir sabor en la fuerza de otorgamiento, y resulta que luego se convirtieron en esclavos de la Kedushá. Resulta que lo que domina a la persona es el placer y el esclavo es aquel que se esclaviza al placer, mientras que el placer de la persona es en la recepción, son esclavos de Faraón. Y si su placer está en el otorgamiento, se llama esclavo de Dios. Sin placer no es posible existir. Uno no tiene el poder para quebrantar el placer, sino solamente el Creador puede quebrantarlo al retirarle la abundancia que no tiene que dar a los creados. Esto se denomina quebranto de la fuerza del Sitra Achra. El hombre le queda solamente revelar que desea la fuerza de otorgamiento y pedirle al Creador que le dé dicha fuerza.
Esto se considera elección por parte del hombre, que solo esto es el estado de despertar de abajo. ¿Puedes leer el resto? No sé, dice la... ¿De dónde dice Dudi? Sabido, están buscando. Seguimos. Podemos entender todo esto según la moral. Sabemos que el propósito de la creación es beneficiar a los creados y por esto recibió el hombre el deseo de recibir placer y esta fuerza es la que lo domina. Por lo tanto, la tendencia al mal se llama rey porque domina a esta fuerza. Es decir, que otorga placeres a sus creados y por eso uno está esclavizado a este y se convierte en su esclavo. Esta fuerza de otorgamiento de placer es el dominio de la tendencia al mal y se encuentra en el exilio bajo su dominio. Mientras no tiene lo que dar al hombre, tampoco tiene ningún dominio sobre él. Así es que si el hombre pudiera renunciar a sus placeres, tampoco estaría subyugado a ella. Por esto, en el exilio de Egipto, que Faraón les otorgaba sus placeres, entonces eran esclavos de Faraón y no podían salir de la esclavitud. Pero luego de haber hecho un acto, es decir, de haber despertado para salir del exilio, porque este acto se considera un asunto de elección, entonces el Creador debilita sus fuerzas arriba. Es decir, le quita los placeres con los que subyugaba al pueblo de Israel. Al no tener lo que dar, esto significa que el Creador quebrantó su fuerza y lo quemó en el río Dinur. Es decir, que le retiró todas sus influencias. Resulta que el Sitra Achra no tiene con qué dominar al hombre. Por eso tuvieron la fuerza para salir del exilio. Y entonces entraron a la autoridad de la Kedusha, divinidad, es decir, santidad, es decir, que comenzaron a sentir sabor en la fuerza de otorgamiento. Resulta que luego se hicieron esclavos de la Kedusha. Resulta de esto que quien domina al hombre es el placer y el esclavo es quien está subyugado por el placer. Mientras el placer del hombre proviene de la recepción, se consideran esclavos de Faraón. Si su placer proviene del otorgamiento, se considera esclavo de Dios. Sin placer no es posible existir. El hombre no tiene el poder para quebrantar el placer, sino solamente el Creador puede quebrantarlo al retirarle la abundancia que no tiene que dar a los creados. Esto se denomina quebranto de la fuerza del Sitra Achra. El hombre le queda solamente revelar que desea la fuerza de otorgamiento y pedirle al Creador que le dé dicha fuerza. Esto se considera elección por parte del hombre, que solo esto es el estado de despertar de abajo. Rav, ¿hay preguntas? Esto está claro. Esto está claro, hay muy buenos discernimientos aquí, pero más o menos está claro. Este es el último artículo. No, hay otros dos. Hay también preguntas, Rav, dice Dudi.
Bueno, no sé, dice Rav. Lee las dos oposiciones. Dos puntos opuestos. Dos puntos opuestos por encima de la razón, tanto en moja, mente, como en liba, en corazón, que es por el estado de que es Jafet Chesed, y si lleva a conseguir, a tener pensamientos extraños, tiene que retirarlos y no obedecerles. Esto es un gran trabajo, porque el Faraón, el rey de Egipto, los esclaviza y les echa estos pensamientos. Como está escrito, y gimieron los hijos de Israel por el trabajo y elevaron su clamor al Creador. Esto es una parte que por esta reciben la fe, o sea, el exilio del éxodo de Egipto, que es Nefesh de Ktusha. Y por la segunda parte también, Nefesh sin Da'at, sin conocimiento, no es bueno, porque tienen que tener razón de Ktusha. Y cuando el Creador quiso enriquecerlos y no tenían Kelim, porque todo lo tenían por encima de la razón, entonces el Creador les dio el consejo de prestar Kelim, vasijas de los egipcios. El asunto de tomar los kelim era solo para que pudieran recibir el llenado a esos kelim, es decir, excusas para sus cuestiones. Pero después de tomar esas excusas, de inmediato devolvieron a los egipcios sus kelim, porque van por encima de la razón. Entonces no tienen ninguna preguntas, y tomaron las preguntas de los egipcios solo por el momento y se las devolvieron. Rav, que haya posibilidad de ir por encima de esto. O sea, yo quiero tener preguntas, problemas, como que hayan dudas respecto a la providencia del Creador. ¿Por qué yo quiero escuchar esto desde un principio? Para poder ir por encima de eso, a pesar de todo, que de esta forma yo consigo la fe. Kiev. И в этой статье, и в предыдущей, речь шла о том, чтобы стать... También en este artículo, dice el amigo, y también en el anterior, se habla del servidor del Creador. Nosotros en la decena estamos en una petición común. ¿Cómo nos ocupamos de que haya dominio del Creador en la decena? Rav, eso no importa en qué nivel se encuentren, sino si ustedes quieren recibir al Creador para que Él los domine, entonces tú tienes que deshacerte de todo tu deseo para que el Creador te domine. En el sitio vacío donde está el Sitra Achra. Entonces no hay ningún problema. Si no, el Creador no se revela y tú te sientes vacío, o que el Creador se revela como Faraón. Porque Faraón y Creador son lo mismo, solo en forma opuesta. Por eso, todo depende de lo que tú eliges. Sí, dice el amigo, cambiar el deseo de recibir es también algo que todos los amigos tienen que hacer. No entiendo mucho. Cambiar el deseo de recibir entre los amigos, ¿qué significa cambiar? Dice el amigo, me refiero a que borrar el deseo de recibir. Para mí, en lugar de esto, tienen que entrar en los corazones de los amigos. Ellos también tienen que hacer lo mismo. Ellos también tienen que hacerlo, pero mientras tanto estamos hablando de ti.
Dales el ejemplo de lo que tú haces, ayúdales de esa forma, porque si uno de los decenas lo hace, los demás reciben fuerzas por estar conectados de alguna forma. Ya, Vlad. Ustedes están todos cansados. Hebreo 10. Pregunta el amigo. Aquí está escrito que cuando ya estaban listos para salir de Egipto, estaban en el camino, estaban por encima de la razón. Y el Creador les permite sacar kelim que estén en la razón. Eso no está muy claro. ¿De qué están hablando aquí? Rav, ¿dónde está escrito lo que tú preguntas? Lee y no lo digas con tus palabras. Cuando el Creador quiso enriquecerlos y no tenían kelim porque todo estaba por encima de la razón, entonces el Creador les dio el consejo de prestar kelim de los egipcios. ¿Qué está escrito? Dice Rab, que ellos estaban por encima de la razón en el otorgamiento, en el atributo de otorgamiento, y ahora tienen que recibir para revelar al Creador. Entonces tienen que descender a los kelim de recepción que se revelen en ellos y allí revelar al Creador. No tienes kelim, entonces ¿qué puedes hacer? Necesitas también deseo de recibir. Para estar en equivalencia de forma precisas el deseo de otorgar. Entonces tienes que estar compuesto de esto y de lo otro, de los dos deseos. Y uno no molesta al otro porque uno es deseo y el otro es intención. Esto significa, dice el amigo, lo que usted dijo, que al salir de Egipto no tenían revelación del Creador. No, dice Rab. Eso hay que ver. La salida de Egipto es un proceso. En parte de él se revela el Creador, ¿sí? Y ellos, una vez están en el kelim de recepción, otra vez están con la intención de otorgar, todo el tiempo están en cambios. Esto significa, dice el amigo, que todas esas dudas en el desierto, hasta que no entran a la tierra de Israel, no tienen revelación. No, tienen revelación, pero en kelim del superior, no en kelim propios. Así es. Terminamos, de hecho, se puede decir todo. Haz una o dos canciones y vamos a comer. Entonces permítele un poco de tiempo a la gente para prepararse para la comida. Muy bien, yo también me voy a un poco. No me he levantado ya muchas horas de esta silla. Nos vemos en la comida. En todo, pásenlo bien. A las 3 empieza la comida y ahora vamos a cantar un poco de canciones. בואו נגלה את הקשר שבין כל האנשים, בואו ונראה מעבר לכל ההבדלים, בואו ונגיד ביחד שאנחנו מוכנים להתחשב בכל הפאזל בו כולנו חלקים, בקרוב הקץ למלחמות, את הכל עוד אפשר כאן לשנות, בואו נגלה את
את הקשר שקושר את הלבבות, נתחבר כולם ביחד ונתחיל סוף סוף לחיות. Come on everybody, it's this connection we reveal. Come on everybody, let's discover what's concealed. Come on everybody, let's unite and seal the deal. Let's join our hearts together so we can finally feel so close. This love will end our wars pretty soon. We will live with open doors. Come on everybody, you're invited to attend. All together we will sing, what a message we will send. הקץ למלחמות, את הכל עוד אפשר כאן לשנות. בואו נגלה את הקשר שקושר את הלבבות, נתחבר כולם ביחד ונתחיל סוף סוף לחיות. לילה 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 לילה